un hombre que parecía ser un inocente y frágil abuelito, pero la realidad es que era un monstruo que torturó y se aprovechó de más de 100 niños. Algunos incluso los cocinó y se los comió. Es considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia. Te cuento el caso de Albert Fish, el abuelo caníbal. Mi nombre es Daniel Novelo. El nombre de este sujeto es Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish. Nació en el año 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Este hombre tuvo una infancia muy difícil. Su papá falleció cuando él tenía apenas 5 años y luego su mamá lo dejó en un orfanato. En ese lugar sufría diferentes tipos de abusos, se burlaban de él, lo maltrataban, pero lo raro de todo esto es que Albert disfrutaba sintiendo dolor. De hecho, uno de sus pasatiempos favoritos era autolesionarse o que sus compañeros lo golpearan. En 1879 su mamá lo sacó del orfanato y le quiso dar una mejor vida. Lo que su mamá no sabía es que ya había algo muy malo en Albert. Cuando era adolescente comenzó a practicar la urofagia y también la coprofagia. O sea, para que me entiendan, se excitaba tocando, oliendo y hasta consumiendo orines y excremento. Un dato random que les voy a contar es que visitaba baños públicos para excitarse con los olores y los sonidos. En el año 1890 se mudó a la ciudad de Nueva York. Allí estuvo trabajando un tiempo como sexoservidor y también comenzó a aprovecharse de hombres jóvenes. Este hombre, si se dan cuenta, cada vez empeoraba. En el año 1898 su mami le arregló un matrimonio para que se casara con una mujer 9 años más joven que él. A pesar de eso, con esa mujer tuvo 6 hijos. Al principio se pensaba que Albert había cambiado. Era un buen esposo, un padre amoroso y se había dedicado a pintar casas particulares. Pero toda esta vida maravillosa que les acabo de contar solamente era una fachada, porque sin que nadie lo supiera y durante bastantes años, Albert se aprovechó y torturó a muchos niños. Escuchen esto porque está horrible. La mayoría eran niños no mayores de 6 años. Esa era la parte oscura de la vida de Albert, en donde también iba a burdeles y le pedía a las mujeres que lo azotaran para que sintiera placer hasta que sangrara. Albert no estaba bien de su cabecita. Y así estuvo durante muchos años hasta que en 1903 fue arrestado por desviación de fondos. Fue mandado a prisión y ahí tuvo relaciones con varios hombres. Albert cada día estaba empeorando. Fue cuestión de tiempo para que años después, en el año 1917, su esposa lo dejara por otro hombre. A partir de ahí, Albert comenzó a escuchar voces que lo motivaban a hacer cosas realmente horribles. Se llevaba a niños a casas abandonadas y una vez estando ahí, se aprovechaba de ellos, los torturaba y luego, aunque sea difícil de creer, los cocinaba y se los comía. Años después, en 1927, secuestró a un pequeño de tan solo 4 años. El pequeño se llamaba Billy Gaffney y era de un vecindario en Brooklyn, y el cuerpo de este pequeño jamás fue encontrado. Ahora las personas de la zona se comenzaron a preocupar por la desaparición de los niños. Incluso algunos decían haber visto a una persona con cabello canoso, delgado y que utilizaba un traje gris. De hecho, la gente lo nombró como el hombre de gris. Sin embargo, a pesar de esos terribles actos, Albert Fish seguía libre y cometía actos cada vez peores. En el año 1928, este hombre se robó a una niña que tenía tan solo 10 años. Su familia la estuvo buscando por todos lados, pero no la encontraron. 6 años después de que la niña había desaparecido, la mamá recibió una carta por parte de Albert Fish. El abuelo caníbal, parte 2. Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. En esta carta, este tipejo, este monstruo, narraba todo lo que le había hecho a la pequeña y también describía cómo es que nació su gusto por la carne de los pequeños. Les voy a leer tan solo una parte de esta perturbadora carta. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la violé, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Ahora, fue gracias a esta terrible carta que las autoridades pudieron atrapar a este monstruo, y esto fue años después, hasta 1934. Cuando fue detenido, los policías se sorprendieron al ver su aspecto. Tal vez esperaban a una persona joven y con el estereotipo de cara de malo, no sé, pero no, era un hombre de 64 años de edad, delgado, encorvado y a primera vista se veía frágil. Era como un abuelito. Difícil de creer que esta persona sea la que haya hecho todo lo que les acabo de contar. Hasta se veía tierno. No solo porque se vean tiernos quiere decir que lo sean. Hay gente que simplemente envejece y se ve tierna, y hay gente que es tierna, envejece y tienen una cara de... Ajá, ya saben. Ahora, cuando interrogaron a este señor, se dieron cuenta que realmente era un monstruo. Con una sonrisa en su rostro, comenzó a contar todo lo que había hecho. Se había aprovechado y había mandado al otro mundo a aproximadamente 100 niños. 100. No solo eso, sino que algunos los torturó y a otros se los comió. Incluso detalló que hasta llegó a tomar su sangre. Lo raro de todo esto es que a pesar de toda esa confesión, Albert solamente fue acusado de mandar al otro mundo a Grace, o sea, la niña de 10 años que desapareció
sitio en donde detalló todo lo que le hizo por medio de una carta. Albert fue sentenciado a la silla eléctrica, pero en lugar de sentir miedo, se alegró y dijo que era el único placer que le faltaba sentir, el delicioso placer de morir. En el año 1936, Albert, el monstruo, fue ejecutado. Y les repito, se fue feliz de este mundo y sin ningún tipo de remordimiento. Este hombre se volvió toda una leyenda entre los asesinos seriales y ha sido nombrado de diferentes formas: el abuelo caníbal, el hombre gris, el hombre lobo y hasta el vampiro de Brooklyn. Y si tienen duda qué es lo que posiblemente pudo tener Albert, psiquiatras dijeron que sufría de diferentes trastornos mentales. Era un psicópata, pedófilo y sadomasoquista, o sea que disfrutaba del dolor. Le gustaba que lo lastimaran, se metía agujas en las pelvis, en los genitales, y de hecho en alguna radiografía que le hicieron, descubrieron que en su cuerpo tenía al menos una docena de agujas incrustadas. Albert Fish es conocido como uno de los peores monstruos de la historia de asesinos seriales. Y digo nada más uno porque existe una infinidad que es increíble y muy difícil de creer que estos seres existan en este plano terrenal. Es como si básicamente fueran seres de otra dimensión que entraran a esta dimensión. Lo digo con esta analogía porque se me hace muy difícil de creer que un ser humano le pueda hacer daño a otro ser humano sin tener algún tipo de remordimiento. Eso que nos hace ser realmente humanos. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.